Que la paz de Dios sea en cada uno de sus corazones, mis amadas hermanas, que la paz de Dios reine en sus hogares. En esta hora estoy muy contenta, muy feliz y muy bendecida de poder saludarles y comenzar con nuestro primer estudio virtual del Departamento de las Damas de Ruth de Casa de Oración Zafiro. Doy gracias a Dios por la vida de cada una de ustedes que se está tomando el tiempo para poder llevar a cabo este estudio junto con nosotras, que podamos, amadas hermanas, tener un crecimiento, una edificación espiritual en nuestras vidas en unidad, que es un paso, amada hermana, a la madurez espiritual. Doy gracias a Dios porque en esta hora Dios ha preparado un tema muy especial. Quiero comentarles que, y recordarles, como les mencioné en un video pasado, que tenemos este plan devocional para que ustedes vayan escribiendo de sus hogares. Este estudio va a llevar puntos importantes, cosas importantes que las voy a ir tratar de guiarlas, amadas hermanas. Pero, sin embargo, desde sus hogares ustedes tienen la responsabilidad de poder escudriñar las Sagradas Escrituras, mis amadas hermanas, de que ustedes desde sus hogares puedan leer en las Sagradas Escrituras algo sobre lo que se va a tratar este estudio, buscar citas, buscar realmente qué es lo que Dios quiere hablar a tu vida, porque yo te puedo guiar, yo te puedo decir, amada hermana, sin embargo, yo sé que Dios ha preparado un banquete especial solamente para ti, en la intimidad, en la oración y en su palabra, mi amada hermana. Así que vamos a comenzar con este estudio para no tomar más tiempo y vamos a orar, amadas hermanas. Vamos a ponernos en las manos de Dios desde tu hogar. Yo te pido que no solo prepares tu Biblia, que no solo prepares tu lápiz, que no solo prepares tus oídos, sino que prepares tu corazón, mi amada hermana, que prepares tu mente, pero sobre todo ese corazón rendido a Él, buscando en agradarle, enamorarnos más de Él, amada hermana. Así vamos a orar. Cierra tus ojos, inclina tu rostro, amada hermana, y vamos a orar. Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios Todopoderoso, en esta hora te doy gracias porque tú eres bueno, Padre, porque no hay nadie, Señor, digno, nadie, Señor, que nos ame como tú nos amas, Padre mío, y en esta hora te doy gracias por tu amor, por tu bendita misericordia, y te pido, Señor, que seas con cada una de mis hermanas, que, Señor, tú puedas, Señor, hablar a nuestro corazón, Señor, a través de este estudio, podamos, Señor, ser edificadas, podamos crecer espiritualmente para el propósito que tú tienes en nuestras vidas, Señor. Te doy gracias, Señor, te pido que tú seas con ellas en sus hogares, que tú les des sabiduría y que tú les des entendimiento, Padre mío, que tú nos des esa porción especial que tienes, Señor, a cada una de nosotras, Padre mío, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén. Gloria a Dios. Bueno, mis amadas hermanas, vamos a comenzar con este estudio. Este estudio tiene por título ¿Cómo ser una mujer extraordinaria? Es un tema que a mí en lo personal me gusta mucho porque, amadas hermanas, Dios nos ha llamado a romper el molde en el cual nos ha hecho el mundo, en el cual a lo mejor hemos crecido, a lo mejor lo que siempre hemos sido. A lo mejor en tu vida, amada hermana, no ha habido un crecimiento como debería de ver. A lo mejor en tu vida no ha visto un rompimiento como debe de ser. Me refiero al molde en el cual hemos sido creados y no a lo que Dios nos ha creado o el propósito con el cual nos ha creado. Dios nos creó de una manera y con un propósito. Desde el principio de la creación, amada hermana, Él se tomó un tiempo especial para crear a la mujer, para crearte a ti. ¿Cómo lo sabemos? El Génesis nos dice que Dios tomó al hombre del polvo de la tierra y lo creó. Y le dio ciertas responsabilidades, obligaciones y un propósito especial para el varón. Pero cuando Él hizo a la mujer, amada hermana, dice que toma de la costilla del hombre y lo hace a la mujer, amada hermana, desde esa costilla. Y que cuando el varón despierta le dice es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Porque Él no nos creó simplemente así como lo hizo con el hombre. Los dio un propósito especial a la mujer de ser ayudas idóneas, pero también, mis amadas hermanas, de ser mujeres extraordinarias. Dios siempre ha querido que seamos mujeres extraordinarias. ¿Cómo es ser una mujer extraordinaria?
Extraordinaria en el sentido, amada hermana, que en el Proverbio 31 la palabra de Dios nos dice que una mujer virtuosa o una mujer extraordinaria no la puedes encontrar en cualquier lado. Es más rara que los rubíes, es más rara que los diamantes. Tú no te encuentras un diamante caminando por la calle, no te encuentras un rubí caminando por la calle. Tienes que ir probablemente a una joyería o a una mina, no tienes que ir a un lugar especial donde puedas encontrar ese tipo de joyas. No es una joya tampoco barata, es una joya cara. Esas joyas son caras, son, amadas hermanas, especiales, y más especiales se vuelven cuando estas son talladas y son pulidas y tienen un brillo especial, natural. Y ese brillo especial y esa pulida, esos golpes o ese brillo que podemos obtener es a través de nuestro alfarero, nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios eterno, mi amada hermana, que nos talla, que nos pule, que nos da, amada hermana, ese valor. Y ser extraordinaria no solamente es ser cristiana, porque entonces todas seríamos una mujer extraordinaria. No, una mujer extraordinaria, amada hermana, va más allá de ser solamente una cristiana, sino que rompe el molde en el cual ella ha crecido. Y, amada hermana, se convierte en una obra de arte por parte de nuestro Señor Jesucristo. Una mujer extraordinaria es precisamente eso, fuera del ordinario y fuera de lo común. Y, amadas hermanas, me gustaría, para comenzar este estudio, llevarlas ahí en Mateo capítulo 1, gloria a Dios, donde nos habla, amadas hermanas, de mujeres extraordinarias, de 5 mujeres extraordinarias. Podemos encontrar varias y vamos a ir tocando no solamente a estas 5 mujeres, pero vamos a ir un poquito más a profundidad, un poquito más adelante del estudio. Ya si no se puede en esta primera sesión, lo haremos en la segunda sesión del estudio. Sin embargo, mis amadas hermanas, vamos a comenzar con estas 5 mujeres. Ahí en Mateo capítulo 1, vamos a leer del capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 16. Gloria a Dios. Inicia así su bendita palabra, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob y Jacob a Judá y sus hermanos. Pongamos atención en este versículo, ya que es un versículo clave. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Enrón y Esrón a Aram. Capítulo 4. Aram engendró a Aminadab a Nazón y Nazón a Salmón. Salmón engendró a Rahab, de Rahab a Boz. Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón de la mujer que fue mujer de Urías. Gloria a Dios. Más adelante en el versículo 16 dice, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. Gloria a Dios. Ahí en el versículo 3, en el versículo 5 y en el versículo 6 y 16 nos dice los nombres de estas 5 mujeres extraordinarias. 5 mujeres extraordinarias que fueron incluidas precisamente en el libro de la genealogía de Jesús, precisamente porque fueron algo fuera de lo común. Extraordinarias. Veamos la primera. La primera nos menciona en el versículo 3, Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Quiero mencionar que cuando se escribió la genealogía de Jesús y en esos tiempos, amadas hermanas, no se tomaba mucho en cuenta, en este caso, las mujeres. Sí tenían una cierta importancia. Cuando Jesucristo vino a la tierra y le dio la importancia a la mujer, le dio el valor a la mujer en frente de todos aquellos que no le daban ese valor. Sin embargo, no era muy común o no es tan común que la mujer aparezca. Sin embargo, en la genealogía de Jesús aparecen estas 5 mujeres, siendo la primera Tamar. Tamar dice que fue una viuda. Amadas hermanas, yo quisiera que ahí en tu casa tú puedas leer la historia que nos habla ahí en Génesis capítulo 38. Puedes leerlo desde el versículo 6 al 30.
yo te invito a que lo leas en tu casa para este estudio. Ella era nuera de Judá, quien fue luego después de eso su esposo, y Judá engendró de ella a Fares y a Zara. Déjame mencionarte que Tamar no se encontraba en una situación pues muy buena, porque en el Génesis relata, ¿verdad?, el episodio de Judá, que fue quien fue hijo de Jacob con su nuera Tamar. Judá se casó con una mujer llamada Sua, y esta mujer le dio 3 hijos, amadas hermanas. Le dio a Onán y Sela, y desposó a Tamar, quien era su hijo. Era el hijo de Judá, y desposó a Tamar, pero él murió y no tuvieron heredero. Onán se casó después de su muerte con la vida de Tamar, según la ley del liberato. Sin embargo, debido a esa ley, los hijos no serían suyos, y evitó consumar la relación. Dice que cuando ellos tenían relaciones, Onán vertía en tierra. Estas más hermanas, pues tratando de evitar de darle precisamente descendencia a su hermano. Ajá. Entonces esto fue malo a los ojos de Jehová, y entonces manda la muerte ahora sí que al segundo hijo de Judá. Y bueno, esto que pasa deja otra vez a Tamar pues viuda por segunda vez, y amadas hermanas, pues la única posibilidad de que Tamar pudiera tener otro esposo sería con el tercer hijo de Judá. Pero Judá, habiendo perdido ya sus 2 hijos, tenía miedo, ¿verdad? Tenía el perder a su tercer hijo. Así que pues manda a Tamar a casa de su padre. Y amadas hermanas, podríamos encontrarnos ahora en este momento con una Tamar desdichada. Podríamos encontrar a una Tamar que, por así decirlo, fue perdedora, porque, amadas hermanas, pues ella no había podido tener hijos, no porque fuera estéril, pero sin embargo había tenido pues difíciles situaciones que no le habían permitido, ¿verdad? Siempre le tocó como lo malo, podríamos decir. Y entonces Tamar, amadas hermanas, quiero decirles que era una mujer que conocía la ley, que conocía la palabra, y que ella de cierta manera llegó a entender que Dios tenía un propósito en su vida, pero también en la vida de su descendencia. Y esto, amadas hermanas, nosotras como mujeres sabemos que Dios tiene un propósito en nuestra vida, pero que también a través de nosotras y de ese propósito que Dios tiene en nuestra vida, Dios tiene un propósito en la vida de nuestra descendencia, de nuestros hijos, amadas hermanas, de nuestras familias. Entonces, amadas hermanas, es maravilloso el plan que, si nosotros llegamos a entender y ponemos de atención, que Dios tuvo en la vida de Tamar, y que tiene en la vida, así como en ella, en la vida de cada una de nosotros. ¿Por qué, amadas hermanas? Bueno, pues las situaciones fueron complicadas, podríamos decir. Ahora hasta llegamos a pensar en un punto inmoral, o algo que pues sí fue demasiado lejos. Sin embargo, amadas hermanas, fue justicia. Fue justicia para Tamar, y amadas hermanas, lo vamos a ver. ¿Por qué? Porque miren, ahí en sus casas yo les invito a que lean desde el versículo, bueno, todo el capítulo 38 habla acerca de Judá y Tamar, pero específicamente a partir del versículo 20 al 28, 30, nos habla más, hermanas, sobre esta situación que hubo, donde Tamar se viste como prostituta. Y bueno, en ese tiempo las prostitutas se cubrían su rostro. Y amadas hermanas, pues, ¿qué pasa? Ella tiene relaciones con su suegro. ¿Y cómo es que esto se fue a dar? Bueno, pues ella se pone en la entrada de donde estaba Judá. Él estaba trabajando y él sale, y bueno, pues él ya en ese tiempo era viudo, y amadas hermanas, pues él la toma por ramera, y entonces le dice que si le permite llegarse a ella. ¿Cómo es llegarse a ella? Tener relaciones con ella, en otras palabras. Y ella, siendo una mujer conocedora de la ley y astuta, amadas hermanas, una mujer inteligente, ella le pide que, o más bien le pregunta que cómo es que le va a pagar, o qué iba a recibir ella a cambio por recibir, o por llegarse a él, o por tener relaciones con ella. ¿Qué va a recibir ella a cambio? Entonces, pues le pide una señal. Y esa señal, amadas hermanas, lo podemos encontrar ahí también en ese mismo capítulo, que dice que fue su sello, su cordón y su báculo, amadas hermanas. Entonces, bueno, pues ya
Pasa un tiempo, regresa Judá a su casa y entonces se acuerda de que tenía que pagar a esta mujer con unos cabritos, amadas hermanas, y manda a sus siervos a que vayan a encontrar a esta mujer para pagarle. Sin embargo, no la encuentran. Y entonces, pues él se queda pues pensando que pues bueno, no la encontraron, ni modo, y no pasa nada. Entonces, 3 meses después de que pasó esta situación, Judá se entera de que su nuera estaba encinta o estaba embarazada. Y entonces la primera reacción de Judá fue que dentro de la ley ya eso era inmoral, porque ella no podía tener relaciones, no podía casarse con nadie, sino el tercer hijo, ahora sí que bajo la ley del liberato, con su tercer hijo de él. Entonces, pues era una falta a la ley. Pero quiero mencionar aquí nuevamente que Tamar fue demasiado astuta y muy inteligente, amadas hermanas, porque ella, teniendo esa señal, ella manda, ¿verdad? Porque ella manda el sello, el cordón y el báculo a Judá, quien pretendía que la sacaran y la quemaran por haber faltado a esa ley, y le dice que de quien sean esas cosas es del varón de quien ella está encinta. Y él pues reconoció las cosas y pues, amadas hermanas, conocemos la historia, ¿verdad? Que por medio de esto ella tuvo a Fares y a Sara, que fueron gemelos, amadas hermanas. Y entonces pues ella fue más justa que él, incluso él lo reconoce. Dice, porque por cuanto no le he dado a Sela a mi hijo y nunca más la conoció, ¿verdad? Entonces, amadas hermanas, pues aquí podemos ver cómo es que ella, conociendo los propósitos de Dios, conociendo la ley, siendo inteligente y astuta, pudo colocarse, podríamos decir, en el círculo de estas 5 mujeres extraordinarias que forman parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, amadas hermanas, porque Dios siempre tiene planes y Dios siempre tiene propósitos, y esta mujer lo entendía. Dios siempre estuvo con ella, su gracia estuvo con ella, amadas hermanas, y no fue inmoral, no fue algo que, amadas hermanas, en ese tiempo no fuera válido, fue válido, amadas hermanas, y aquí la podemos ver en Mateo capítulo 1, siendo parte de esa genealogía de nuestro Salvador Jesucristo. Bueno, ahí en el versículo 5 nos menciona también a otras 2 mujeres. En capítulo 1, versículo 5 del libro de Mateo, nos menciona a Rahab. ¿Quién era Rahab? Rahab nos habla ahí en Josué capítulo 2, a partir del versículo 1, y nos menciona, más hermanas, que ella era una prostituta. Ella era una ramera, más hermanas. Ahí en Josué capítulo 2, versículo 1, vamos a leer la historia sobre esta mujer. Dice: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Gloria a Dios. Y bueno, amadas hermanas, ella esconde a los espías y, amadas hermanas, los ayuda a huir, y dice que su corazón desmayó, amadas hermanas, porque pues escuchó, amadas hermanas, todo lo que estaba por suceder. Iba a haber una guerra, iba a haber una toma, una posesión de la tierra, iba a haber derramamiento de sangre. Sin embargo, amadas hermanas, ella, al escuchar lo que Jehová había hecho con su pueblo, porque ahí en el versículo 9 en adelante nos menciona lo que ella ya había escuchado acerca del Dios de Israel. Dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Ella sabía, amadas hermanas, quién era el Dios de Israel. Dice: porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído, dice, hemos escuchado que Jehová hizo secar las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán,
a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Y oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Gloria a Dios. He aquí, amadas hermanas, ella al escuchar las maravillas que Dios había hecho y cómo Dios había estado con ellos, amadas hermanas, decidió tener fe. Yo creo que en ella nació una fe, amadas hermanas, y cuando ella decidió, amadas hermanas, hacer misericordia y esconder a los espías, amadas hermanas, fue por esa fe que ella tenía en el Dios de Israel, que Él era el Dios de arriba de los cielos, de arriba en los cielos y abajo en la tierra, amadas hermanas. Así que en el versículo 12 les dice: os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como he hecho misericordia con vosotros, así la haréis vosotros con la casa de mi padre, de lo cual me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida de mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas y a todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Y ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciares este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Y esas son unas palabras, amadas hermanas, que yo creo identifican la vida de Rahab: misericordia y verdad, pero también el nacimiento de una fe en ella, en su corazón, porque a pesar de que ella era una ramera, que ella era una prostituta, como lo que sea, amadas hermanas, ella llegó a estar entre esas 5 mujeres extraordinarias en el linaje de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nuestra mente no alcanza a comprender que para nuestro Dios no hay prejuicios, que para nuestro Dios no hay imposibles, que Él toma lo más feo, lo más vil del mundo, amadas hermanas, podríamos decirlo, y lo convierte en una obra de arte. Y eso que a lo mejor estaba manchado ya no lo está más, porque Dios lo ha limpiado y santificado, amadas hermanas. Y bueno, más adelante ahí en Josué capítulo 6, ahí yo en sus casas les invito a que cuando hagan su estudio lo escudriñen bien, pero en el capítulo 6, en el versículo 26, o en el, sí, en el versículo 25 dice: mas Josué salvó la vida a Rahab la ramera y a la casa de su padre y a todo lo que ella tenía, y habitó ella entre los israelitas hasta hoy, por cuanto escondió a los mensajeros de Josué que habían enviado a reconocer a Jericó. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y estaba pues Jehová con Josué, y su nombre se divulgó por toda la tierra. Así que, amadas hermanas, Josué salvó a Rahab. Fue salva a ella y toda su familia, porque ella tuvo fe, amadas hermanas. Ella tuvo fe en el Dios de todo lo que había en su tiempo, de todos los cielos, de toda la tierra, amadas hermanas. Ella sabía que existía un Dios verdadero, y ese es Jehová de los ejércitos. Por medio de esta fe y por medio de su valentía, de su justicia que hizo, amadas hermanas, con el pueblo de Israel, de la misericordia que tuvo, amadas hermanas, ella pudo alcanzar la gracia y misericordia de nuestro Señor y ser parte de esa mujer extraordinaria. Y eso, amadas hermanas, es un privilegio, es algo, amadas hermanas, que Dios tiene, amadas hermanas, y nos debe de dejar claro que Dios tiene un propósito en nuestra vida extraordinario, siendo mujeres extraordinarias, mujeres que no se dan por vencidas, mujeres que no solamente dicen: bueno, aquí voy a morir. No, mujeres de fe, amadas hermanas, mujeres que han creído en el Dios que ha hecho maravillas durante todo el tiempo, amadas hermanas, desde el principio de la creación, desde la fundación del pueblo de Israel, desde el desierto, cuando vino nuestro Señor Jesucristo, amadas hermanas. Y bueno, eso fue acerca de Rahab. Dice que más adelante, cuando Rahab ya estaba con el pueblo de Israel, pues ella se casó con Salmón, quien era un príncipe del pueblo de Israel, y, amadas hermanas, dice ahí en nuestro texto clave que Salmón, quien era un príncipe precisamente de Israel, engendró de Rahab a Boz, amadas hermanas, el mismo Boz que se casó con Ruth y engendró a Obed, amadas hermanas. Ahí mismo nos dice en el versículo 5 de nuestro texto clave que Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed a Isaí, y Isaí engendró al rey
David. Así, amadas hermanas. Entonces, ahora veamos otra mujer extraordinaria que nos menciona, es Ruth. Ruth lo podemos ver en el capítulo 1 de Ruth, precisamente, del versículo 4, que era una mujer moabita, amadas hermanas. Una mujer moabita que también, como Tamar, que también, amadas hermanas, había perdido todo, que también, amadas hermanas, había quedado viuda, había perdido a su esposo y que había tomado la decisión de tener igual fe como Rahab y creer, amadas hermanas, en el verdadero Dios, que tuvo, amadas hermanas, la certeza, amadas hermanas, de que Él era el único Dios verdadero. Y que, amadas hermanas, estuvo con su suegra Noemí. Y bueno, nosotros ya conocemos esta hermosa historia donde nos habla, ¿verdad? Que ella acepta y toma al pueblo, dice, de Israel como su pueblo y al Dios del pueblo de Israel como su Dios. Pero veamos de dónde viene Ruth, porque para Dios no hay piezas de rompecabezas regadas. Todo encaja perfectamente en el plan perfecto y maravilloso de nuestro Dios. Bueno, ella buscó a Dios y a su pueblo, pero veamos que de dónde vienen los moabitas. Yo les invito a que leamos ahí en Génesis capítulo 19 y versículo 38, donde nos habla precisamente de dónde viene el pueblo de Moab. Y dice la palabra de la siguiente manera, déjenme buscar aquí. Dice, y las dos hijas de Lot concibieron de su padre. Desde el versículo 36 nos dice. Nos habla de las hijas de Lot que podríamos decir fue una relación incestuosa. Concibieron hijos de su padre y dio a luz la mayor un hijo y llamó su nombre Moab. Ahí en el versículo 37 nos dice, el cual es padre de los moabitas hasta hoy. Así que, bueno, los moabitas vienen de una relación incestuosa entre un padre y su hija, amadas hermanas. Entonces, es importante comprender esto para entender de dónde y por qué y las maravillas que Dios ha hecho y en la vida de estas mujeres, como menciono con Ruth. Igual yo les invito a que de ahí de sus hogares puedan leer un poco más de la historia de Ruth y ver qué es lo nuevo que Dios te puede hablar sobre esa historia. Yo creo que ya conoces mucho, pero amadas hermanas, siempre es importante ver los pequeños detalles que Dios tiene que darnos a través de estas mujeres. Así es, amadas hermanas, ahí en el versículo 6, Isaí engendró al rey David y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Aunque tal vez no mencione el nombre de Betsabé, amadas hermanas, nosotros sabemos que Salomón pues fue el hijo de David y de Betsabé, amadas hermanas. Y bueno, nosotros podemos ver que hay una historia detrás de esto, hay una historia que no es muy buena, no es muy agradable o favorable para la vida del rey David y para Betsabé, pero, amadas hermanas, Dios obró a través de esa situación y trajo a Betsabé de la vergüenza que ella tenía a la gloria, amadas hermanas. ¿Por qué? Porque después de que David ordenara la muerte de Urías, amadas hermanas, para llevar a Betsabé al palacio como otra de sus esposas, amadas hermanas, ahí en 2 de Samuel capítulo 11 nos habla sobre esto. El profeta Natán llega a la escena, y revela el pecado que David había hecho, le revela a David y lo reprende fuertemente por parte de Jehová. Y bueno, nosotros sabemos que aunque David se arrepintió, clamó y lloró a nuestro Dios, amadas hermanas, pues sí fue salvo de este pecado, porque este pecado podríamos decir, para el rey David significaba la muerte, amadas hermanas, porque él había hecho una injusticia muy grande, había cometido un error muy grave, amadas hermanas, ante los ojos de Jehová. Pero Dios, amadas hermanas, en su infinita misericordia, salva la vida del rey David, amadas hermanas, pero como consecuencia hubo de este pecado, amadas hermanas, vinieron cosas muy malas para David y Betsabé. Betsabé pues llega al palacio del rey y ella había quedado encinta a causa del pecado que habían cometido, el adulterio, amadas hermanas, y nació un niño, y ese niño, amadas hermanas, pues enfermó, y a pesar de que el rey David le imploraba y lloraba y oraba y lloraba a nuestro Dios, amadas hermanas, pues el niño murió. Y amadas hermanas, nosotros sabemos que al principio, a lo mejor cuando David vio a
a Betsabé ahí bañándose y todo, amadas hermanas, y vio que era una mujer muy hermosa, la deseó en su corazón, amadas hermanas. Pero yo creo que a través de este proceso David realmente llegó a tener un lugar, más bien llegó Betsabé a ocupar un lugar en el corazón de David, un afecto muy grande que a lo mejor otras de sus esposas no lo tenían, a lo mejor en esa forma o en esa manera. Todo estaba en contra de ellos, todo estaba en contra de su unión. Amadas hermanas, había venido, bueno, la muerte de su hijo, que era algo muy fuerte. David sufrió muchas cosas a causa, amadas hermanas, de esa relación pecaminosa. Pero, amadas hermanas, para Betsabé fue un tiempo, pues yo pienso muy sombrío, porque imagínense, acababa de perder a su hijo. Había más hermanas, pues esta situación de vergüenza. Había perdido a su esposo, a su compañero, a más hermanas. De cierta manera, pues lo haya elegido o no, era su esposo. Ahora era señalada, era mal vista, más hermanas, por ser la mujer con el cual el el rey David había pecado, amadas hermanas. Y bueno, ¿qué pasa? Más adelante, pues Dios decide tener misericordia de su vida, de ella, del rey David, amadas hermanas, y llega una esperanza, que es otro hijo, amadas hermanas, que viene a cambiar todo el panorama para Betsabé, que sí, a lo mejor en ese tiempo sombrío, ella tuvo una cercanía con Dios, ella tuvo un verdadero arrepentimiento, amadas hermanas. Yo pienso que en ese tiempo Dios también habló a su corazón y que la sanó, amadas hermanas, y manda a otro hijo, amadas hermanas, que nosotros sabemos y nos menciona aquí la palabra de Dios en el linaje o la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, quien era Salomón. Salomón, quien era un rey sabio, fue el rey más sabio de todos los reyes, amadas hermanas, muy también fue rico, pero sobre todo, amadas hermanas, Salomón fue un rey que fue sobre todo agradable a los ojos de Dios. Ahí en 2 Samuel capítulo 12 versículo 24 dice que a este niño Salomón, a este hombre, amadas hermanas, este rey, dice, fue al cual amó Jehová. Y esas fueron las primeras palabras que se hablaron de él, amadas hermanas. Y vemos que también este rey fue el que edificó el templo, ¿verdad?, para Jehová. Cuando se llenó la gloria de Jehová también, amadas hermanas, fue un rey muy importante en este tiempo, amadas hermanas, con el cual Dios tuvo un gran propósito, amadas hermanas. Y bueno, hablando precisamente sobre Betsabé, pues pienso que cuando Betsabé tuvo a su hijo, amadas hermanas, ella pudo experimentar el perdón y la gracia de nuestro Dios a través de su vida, y cómo Dios la había llevado de la vergüenza a la gloria, amadas hermanas, porque Dios no es indiferente a nosotros, amadas hermanas. Dios tiene un propósito, amadas hermanas, en nuestras vidas, aún a pesar de nuestras debilidades, amadas hermanas. Y bueno, pues ella, amadas hermanas, viene a ser parte, ¿verdad, amadas hermanas, de esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo? Ella había sido reprochada y había sido deshonrada, amadas hermanas, pero Dios cambió esa vergüenza o esas cenizas en gloria, amadas hermanas. Y bueno, vemos que, como menciono, no existen mujeres, amadas hermanas, no existen mujeres en el linaje de nuestro Señor Jesucristo que no habían sido traídas desde los lugares más oscuros de la pena, del olvido, de la vergüenza. Lo podemos ver con Rahab, lo podemos ver con Ruth, lo podemos ver con Tamar, lo podemos ver también con Betsabé. Todas llegaron a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, amadas hermanas, por medio de la escalera de la fe. Sus vidas habían sido llenas de reproche, de vergüenza, de no tener la posibilidad a lo mejor de tener descendencia, ni siquiera estaban, podríamos decir, seleccionadas o incluso pensadas para ser parte de este plan tan maravilloso, pero Dios sí las tenía en mente, amadas hermanas. Y nosotros vemos las imperfecciones, pero Dios ve lo que puede hacer con esas imperfecciones. Hay una historia muy hermosa que me gustaría compartirles, donde habla sobre una vasija rota. Una vasija rota que un hombre ocupaba para llevar agua. Entonces,
él iba y acarreaba agua, pero por medio de esas grietas que esa vasija tenía, por eso estaba rota, amadas hermanas, se le iba saliendo toda el agua en el camino a aquel hombre que él recorría diariamente. Entonces, amadas hermanas, la vasija se sentía mal, se sentía impotente, se sentía imperfecta. Y un día le pregunta a este hombre que por qué la utiliza para acarrear agua si sabe que está rota, por qué la sigue utilizando, por qué no la desecha ella. Pero, amadas hermanas, en esta hermosa reflexión, el hombre le dice a aquella vasija rota y llena de grietas y le dice, mira, yo sé y siempre he sabido que eres una vasija rota. Yo he sabido desde un principio que se te sale el agua por el camino por donde yo siempre voy recorriendo, pero déjame decirte que yo tenía un propósito por medio de tus grietas. Yo iba esparciendo semillas por el camino y cada vez que acarreo agua, tú las riegas con esas grietas, con esa agua, amadas hermanas, que iba saliendo por esa vasija rota. Entonces es por eso que en el camino habían nacido nuevas flores, nuevos brotes, amadas hermanas, por esas semillas y el agua que salía por las grietas de la vasija rota. Y esta, amadas hermanas, me deja claro y me hace pensar en que Dios tiene propósitos a través de esas imperfecciones, de esas grietas, de esas heridas, también, amadas hermanas, de esos pecados que a lo mejor el enemigo y también nosotros eran para mal, pero, amadas hermanas, déjame decirte que Dios todo lo hace perfecto, nuevo, y como menciono, en el camino de Dios, en el linaje de nuestro Señor Jesucristo y en toda la historia, amadas hermanas, y aún en nuestras vidas, no hay piezas de un rompecabezas que no encajen. Todas encajan perfectamente en el propósito y en el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Amadas hermanas, nosotros vemos de que a lo mejor nuestro Señor Jesucristo no solamente, a pesar de que Él vino a los judíos, amadas, nuestro Señor Jesucristo tuvo que ver con los gentiles, fue relacionado con gentiles, amadas hermanas, y esto, amadas hermanas, es porque Él es el perfecto Salvador de los pecadores, amadas hermanas, que se dio por cada uno, por cada una de nosotros, amadas hermanas, porque Él vino a salvar a los pecadores, amadas hermanas. Él no hizo a un lado, Él tenía un propósito perfecto, aún antes de que Él viniera a este mundo, amadas hermanas. Así que nos hace falta una mujer más, quien es María. Y, amadas hermanas, María es un tema hermoso y maravilloso porque María era diferente a las otras 4 mujeres extraordinarias de las que estamos hablando, pero María, amadas hermanas, nos deja un gran ejemplo, amadas hermanas, de decir al Señor, hágase conmigo lo que tú quieras, Señor, hágase conmigo lo que tú desees, Señor, porque yo confío en ti. María, cuando le fue revelado que ella iba a quedar embarazada por medio del Espíritu Santo y que iba a ser la madre del Salvador del mundo, el que nos vino a redimir, amadas hermanas, ella se turbó en su corazón tal vez. Ella le dice, hágase conmigo a Dios, amadas hermanas, y es un sí que le dice rápidamente al Señor. Nosotros sabemos que María era una mujer virgen, era una mujer, podríamos decir, inocente, era una mujer, amadas hermanas, que amaba a Dios y que por esto Dios miró, amadas hermanas, a María, porque él conocía que ella tenía un corazón puro, un corazón inocente, que ella tenía temor a Jehová, amadas hermanas. Y cuando el ángel viene a ella y le dice, salve, muy favorecida, ahí en el libro de Lucas, capítulo 1, amadas hermanas, el Señor es contigo, le dice, bendita tú entre todas las mujeres, le dice, entre todas las mujeres que había en ese tiempo, entre las que salieron más después, entre todas las mujeres del mundo, amadas hermanas, ella fue bendita. Mas ella cuando le vio se turbó, dicen sus palabras, y pensaba en qué salutación sería esta, amadas hermanas. En ese momento, pues nosotros sabemos que el mundo se encontraba en necesidad de un Salvador. Y todos conocemos esta historia perfectamente y conocemos la respuesta de María. Pero vamos a ver un poco sobre ese proceso en que ella dijo, hágase conmigo.
Pues déjenme decirles que cuando María escuchó al ángel, pensando profundamente sobre las repercusiones que eso le provocaría, porque recordemos que ella estaba comprometida con José y, amadas hermanas, ella podría ser muerta a pedradas, amada hermana. Ella le responde lo único que le podía responder al ángel y dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, amadas hermanas. Ella examinó, por así decirlo, el precio, las consecuencias, y determinó solamente una cosa: hágase conmigo, Señor, lo que tú quieras, amadas hermanas. Y si lo explicamos de otra manera, a lo mejor con otras palabras, amadas hermanas, María dijo: Señor, no sé cómo será, no sé lo que los demás pensarán, en especial José, como menciono, o cómo resultará todo esto. Ella dice: todo lo que sé es que creo en lo que tú me has dicho, Señor, y estoy de acuerdo con tu palabra, hágase conmigo lo que tú quieras. Y muchos creyentes, amadas hermanas, muchas personas, incluso nosotras, sabemos lo que Dios nos ha hablado, y hay una palabra que se nos ha sido revelada de lo que Dios quiere obrar en nuestra vida, a lo mejor algo que se te ha dicho, decretado, declarado, amada hermana, sobre tu vida. Pero muchos todavía continúan preguntándose y examinando el precio de esto que Dios quiere hacer en sus vidas. Porque ciertamente tienen que pasar muchas cosas, tienen que suceder muchas situaciones, tienes que, amada hermana, hacer la voluntad de Dios, o que Dios haga contigo lo que Él quiera, amadas hermanas. No siempre es lo mejor o lo más factible para tu bienestar. Podríamos decir que a tu pensamiento, porque en el pensamiento de Dios todo obra para bien en tu vida, amada hermana. ¿Y qué habría sucedido? Yo quiero pensar qué habría sucedido si María hubiera dicho que no, en vez de sí. Dios sabía que ella iba a responder que sí, que hágase conmigo, pero lo dejó a la decisión de ella, amadas hermanas. Lo que habría sucedido es que Dios pues hubiera ido con alguien más, porque la obra del Señor iba a continuar y Dios iba a cumplir el propósito que tendría que cumplir a través de otra persona también. La joven María estuvo dispuesta, amadas hermanas, a decirle sí a Dios a pesar de lo desconocido, a pesar de que no sabía qué iba a pasar, y seguir la dirección de Dios. Miles de años después, pues ahora nosotros sabemos que su nombre es recordado por ello. En algún momento nosotros también, amadas hermanas, tendremos que decir a nuestro Dios: hágase conmigo lo que tú quieras, conforme a tu palabra, Señor. Lo que tengas para mí, estoy lista. Gloria a Dios. Así que, amada hermana, yo te invito a que escudriñes más sobre estas 5 mujeres extraordinarias y pienses: ¿cómo puedes ser tú una mujer extraordinaria? Una mujer fuera de lo común. ¿Cómo puedes lograrlo? Examina bien la vida de estas mujeres y mira, amada hermana, la reacción, la situación en la que estaban. Y piensa también en esa vasija rota y cómo es que Dios puede hacer maravillas en tu vida, aún a pesar del dolor, de la vergüenza, de que todo está en tu contra. Amada hermana, puede ser tu carácter, puede ser, no sé, tu matrimonio que esté mal, tal vez puede ser alguna enfermedad física o espiritual, o tal vez emocional. No lo sé. Dios lo sabe. Tú lo sabes. Yo lo único que te puedo decir en esta hora es que hágase su voluntad en cada una de nosotras. Bueno, con esto termino esta primera sesión de este pequeño estudio, y bueno, que el Señor les bendiga, y no se olviden de anotar sus preguntas o escudriñar algunos otros versículos que tengan que ver con la lectura del día de hoy, con el estudio del día de hoy, y que será el mismo en el próximo video. Pero, amadas hermanas, no olvidemos, amadas hermanas, escribirlo y repasarlo, estudiarlo, y que esto verdaderamente quede atesorado en nuestro corazón. Entonces, que el Señor les bendiga y shalom.
Salomón fue un rey que fue sobre todo agradable a los ojos de Dios. Ahí en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 24, dice que a este niño Salomón, a este hombre, amadas hermanas, este rey, dice, fue al cual amó Jehová. Y esas fueron las primeras palabras que se hablaron de él, amadas hermanas. Y vemos que también este rey fue el que edificó el templo, ¿verdad?, para Jehová. Cuando se llenó la gloria de Jehová, también, amadas hermanas, fue un rey muy importante en este tiempo, amadas hermanas, con el cual Dios tuvo un gran propósito, amadas hermanas. Y bueno, hablando precisamente sobre Betsabé, pues pienso que cuando Betsabé tuvo a su hijo, amadas hermanas, ella pudo experimentar el perdón y la gracia de nuestro Dios a través de su vida y cómo Dios la había llevado de la vergüenza a la gloria, amadas hermanas, porque Dios no es indiferente a nosotros, amadas hermanas. Dios tiene un propósito, amadas hermanas, en nuestras vidas, aún a pesar de nuestras debilidades, amadas hermanas. Y bueno, pues ella, amadas hermanas, viene a ser parte, ¿verdad, amadas hermanas, de esta genealogía de nuestro Señor Jesucristo? Ella había sido reprochada y había sido deshonrada, amadas hermanas, pero Dios cambió esa vergüenza o esas cenizas en gloria, amadas hermanas. Y bueno, vemos que, como menciono, no existen mujeres, amadas hermanas, no existen mujeres en el linaje de nuestro Señor Jesucristo que no habían sido traídas desde los lugares más oscuros de la pena, del olvido, de la vergüenza. Lo podemos ver con Rahab, lo podemos ver con Ruth, lo podemos ver con Tamar, lo podemos ver también con Betsabé. Todas llegaron a ser parte de la genealogía de nuestro Señor Jesucristo por medio de la fe, amadas hermanas, por medio de la escalera de la fe. Sus vidas habían sido llenas de reproche, de vergüenza, de no tener la posibilidad a lo mejor de tener descendencia, ni siquiera estaban, podríamos decir, seleccionadas o incluso pensadas para ser parte de este plan tan maravilloso, pero Dios sí las tenía en mente, amadas hermanas. Y nosotros vemos las imperfecciones, pero Dios ve lo que puede hacer con esas imperfecciones. Hay una historia muy hermosa que me gustaría compartirles donde habla sobre una vasija rota. Una vasija rota que un hombre ocupaba para llevar agua. Entonces él iba y acarreaba agua, pero por medio de esas grietas que esa vasija tenía, por eso estaba rota, amadas hermanas, se le iba saliendo toda el agua en el camino a aquel hombre que él recorría diariamente. Entonces, amadas hermanas, la vasija se sentía mal, se sentía impotente, se sentía imperfecta. Y un día le pregunta a este hombre que por qué la utiliza para acarrear agua si sabe que está rota. ¿Por qué la sigue utilizando? ¿Por qué no la desecha ella? Pero, amadas hermanas, en esta hermosa reflexión, el hombre le dice a aquella vasija rota llena de grietas y le dice, mira, yo sé y siempre he sabido que eres una vasija rota. Yo he sabido desde un principio que se te sale el agua por el camino por donde yo siempre voy recorriendo, pero déjame decirte que yo tenía un propósito por medio de tus grietas. Yo iba esparciendo semillas por el camino y cada vez que acarreo agua, tú las riegas con esas grietas, con esa agua, amadas hermanas, que iba saliendo por esa vasija rota. Entonces es por eso que en el camino habían nacido nuevas flores, nuevos brotes, amadas hermanas, por esas semillas y el agua que salía por las grietas de la vasija rota. Y esta, amadas hermanas, me deja claro y me hace pensar en que Dios tiene propósitos a través de esas imperfecciones, de esas grietas, de esas heridas, también, amadas hermanas, de esos pecados que a lo mejor el enemigo y también nosotros eran para mal, pero, amadas hermanas, déjame decirte que Dios todo lo hace perfecto, nuevo, y como menciono, en el camino de Dios, en el linaje de nuestro Señor Jesucristo y en toda la historia, amadas hermanas, y aún en nuestras vidas, no hay piezas de un rompecabezas que no encajen
todas encajan perfectamente en el propósito y en el plan perfecto que Dios tiene para nosotros. Amadas hermanas, podemos ver que en el linaje de nuestro Señor Jesucristo, sí, la mayoría de las personas, sí, la raíz viene del judaísmo, amadas hermanas. Sin embargo, también nuestro Señor Jesucristo tuvo que ver con los gentiles, fue relacionado con gentiles, amadas hermanas. Y esto, amadas hermanas, es porque Él es el perfecto Salvador de los pecadores, amadas hermanas, que se dio por cada uno, por cada una de nosotros, amadas hermanas, porque Él vino a salvar a los pecadores, amadas hermanas. Él no hizo a un lado, Él tenía un propósito perfecto, aún antes de que Él viniera a este mundo, amadas hermanas. Así que nos hace falta una mujer más, quien es María. Y, amadas hermanas, María es un tema hermoso y maravilloso porque María era diferente a las otras 4 mujeres extraordinarias de las que estamos hablando, pero María, amadas hermanas, nos deja un gran ejemplo, amadas hermanas, de decir al Señor: hágase conmigo lo que tú quieras, Señor, hágase conmigo lo que tú desees, Señor, porque yo confío en ti. María, cuando le fue revelado que ella iba a quedar embarazada por medio del Espíritu Santo y que iba a ser la madre del Salvador del mundo, el que nos vino a redimir, amadas hermanas, ella se turbó en su corazón, tal vez. Ella le dice: hágase conmigo a Dios, amadas hermanas, y es un sí que le dice rápidamente al Señor. Nosotros sabemos que María era una mujer virgen, era una mujer, podríamos decir, inocente, era una mujer, amadas hermanas, que amaba a Dios, y que por esto Dios miró, amadas hermanas, a María, porque él conocía que ella tenía un corazón puro, un corazón inocente, que ella tenía temor a Jehová, amadas hermanas. Y cuando el ángel viene a ella y le dice: salve, muy favorecida, ahí en el libro de Lucas capítulo 1, amadas hermanas, el Señor es contigo, le dice: bendita tú entre todas las mujeres, le dice, entre todas las mujeres que había en ese tiempo, entre las que salieron más después, entre todas las mujeres del mundo, amadas hermanas, ella fue bendita. Mas ella, cuando le vio, se turbó, dicen sus palabras, y pensaba en qué salutación sería esta, amadas hermanas. En ese momento, pues nosotros sabemos que el mundo se encontraba en necesidad de un Salvador. Y todos conocemos esta historia perfectamente y conocemos la respuesta de María. Pero vamos a ver un poco sobre ese proceso en que ella dijo: hágase conmigo. Pues déjenme decirles que cuando María escuchó al ángel, pensando profundamente sobre las repercusiones que eso le provocaría, porque recordemos que ella estaba comprometida con José, y, amadas hermanas, ella podría ser muerta a pedradas, amada hermana. Ella le responde lo único que le podía responder al ángel, y dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, amadas hermanas. Ella examinó, por así decirlo, el precio, las consecuencias, y determinó solamente una cosa: hágase conmigo, Señor, lo que tú quieras, amadas hermanas. Y si lo explicamos de otra manera, a lo mejor con otras palabras, amadas hermanas, María dijo: Señor, no sé cómo será, no sé lo que los demás pensarán, en especial José, como menciono, o cómo resultará todo esto. Ella dice: todo lo que sé es que creo en lo que tú me has dicho, Señor, y estoy de acuerdo con tu palabra, hágase conmigo lo que tú quieras. Y muchos creyentes, amadas hermanas, muchas personas, incluso nosotras, sabemos lo que Dios nos ha hablado, y hay una palabra que se nos ha sido revelada de lo que Dios quiere obrar en nuestra vida, a lo mejor algo que se te ha dicho, decretado, declarado, amada hermana, sobre tu vida. Pero muchos todavía continúan preguntándose y examinando el precio de esto que Dios quiere hacer en sus vidas. Porque ciertamente tienen que pasar muchas cosas, tienen que suceder muchas situaciones, tienes que, amada hermana, hacer la voluntad de Dios, o que Dios haga contigo lo que Él quiera, amadas hermanas, no siempre es lo mejor o lo más factible para tu bienestar. Podríamos decir que a tu pensamiento, porque en el pensamiento de Dios todo obra para bien en tu vida, amada hermana. Y
¿Qué habría sucedido? Yo quiero pensar qué habría sucedido si María hubiera dicho que no, en vez de sí. Dios sabía que ella iba a responder que sí, que hágase conmigo, pero lo dejó a la decisión de ella. Amadas hermanas, lo que hubiera sucedido es que Dios pues hubiera ido con alguien más, porque la obra del Señor iba a continuar y Dios iba a cumplir el propósito que tendría que cumplir a través de otra persona también. La joven María estuvo dispuesta, amadas hermanas, a decirle sí a Dios a pesar de lo desconocido, a pesar de que no sabía qué iba a pasar, y seguir la dirección de Dios. Miles de años después, pues ahora nosotros sabemos que su nombre es recordado por ello. En algún momento nosotros también, amadas hermanas, tendremos que decir a nuestro Dios: hágase conmigo lo que tú quieras, conforme a tu palabra, Señor. Lo que tengas para mí, estoy lista. Gloria a Dios. Así que, amada hermana, yo te invito a que escudriñes más sobre estas 5 mujeres extraordinarias y pienses: ¿cómo puedes ser tú una mujer extraordinaria? Una mujer fuera de lo común. ¿Cómo puedes lograrlo? Examina bien la vida de estas mujeres y mira, amada hermana, la reacción, la situación en la que estaban. Y piensa también en esa vasija rota y cómo es que Dios puede hacer maravillas en tu vida, aún a pesar del dolor, de la vergüenza, de que todo está en tu contra. Amada hermana, puede ser tu carácter, puede ser, no sé, tu matrimonio que esté mal, tal vez puede ser alguna enfermedad física o espiritual, o tal vez emocional. No lo sé. Dios lo sabe. Tú lo sabes. Yo lo único que te puedo decir en esta hora es que hágase su voluntad en cada una de nosotras. Bueno, con esto termino esta primera sesión de este pequeño estudio. Y bueno, que el Señor les bendiga y no se olviden de anotar sus preguntas o escudriñar algunos otros versículos que tengan que ver con la lectura del día de hoy, con el estudio del día de hoy, y que será el mismo en el próximo video. Pero, amadas hermanas, no olvidemos, amadas hermanas, escribirlo y repasarlo, estudiarlo, y que esto verdaderamente quede atesorado en nuestro corazón. Entonces, que el Señor les bendiga y shalom.